Bueno, ¡Míralo ahí! Ahí está. Mira. Mira para allá. No, me arregla la semana. Tú te la mereces, chico, Sí, hombre, tú te la sí. mereces. Fernández. ¿Cómo estás? Mira. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, contento. Hoy no tuvimos problema técnico, así que ¡yes! Eso es. Por favor. Me estaba conectando tempranito con Satiel para que me ayudara y todo perfecto. Qué bien, qué bueno. Mira, la noticia más importante de esta semana fue el evento de Apple. Apple tuvo un evento el pasado martes en donde presentaron 8 nuevos productos. No era lo que la gente esperaba. La gente siempre espera de Apple mucho más. Pero estuvo interesante. Presentaron computadoras nuevas, presentaron una actualización al iPad Pro, presentaron un iPhone violeta, presentaron los famosos AirTags, que son estos pequeños aparatitos que puedes colocarle a tus llaves, al teléfono, a tu bulto, a cualquier cosa que no quieras que se te pierda, y que entonces a través del celular puedes identificar dónde se encuentra. ¿Te acuerdas jugando frío y caliente? Wow, frío y caliente. Sí, frío, caliente, frío. Digital, podemos llegar. Lo interesante es que tiene una precisión de centímetros. O sea, es bien precisa la forma en que funciona esto. Y esto funciona con una red de colaboración en donde todos los teléfonos iPhone del mundo están compartiendo información encriptada, o dicen que nadie tiene acceso a esa información. De esta manera pueden identificar en dónde está algo tuyo si tiene uno de estos AirTags. Pero esto también te muestra que una compañía privada puede hacer un aparatito de $29 para rastrearlo en el mundo, cualquier parte del mundo. Imagínate lo que va a poder hacer el gobierno. ¿Cuántos años? ¿Sí? Pone a uno a pensar, porque volvemos otra vez, una tecnología tan económica como $9, que es lo que vale uno de estos AirTags, y permite que literalmente busques cualquier cosa que tenga uno de estos aparatos aquí en tiempo real, frío y caliente, a precisión de centímetros. Entre las cosas que presentaron, también presentaron las iMac nuevas, las computadoras iMac nuevas, presentaron en colores. Y una noticia interesante de esa línea es que ellos están haciendo la transición al procesador M1, que es de la empresa Apple. Ahora están haciendo su propio procesador. Esto lo que significa es que la empresa Intel, que ahora era quien hacía procesadores de Apple, cada día se queda con menos productos que vender, porque Apple era una de las compañías que ellos tenían exclusividad prácticamente los procesadores, y ahora Apple tiene el M1, que la respuesta ha sido bien interesante del mercado, porque es más eficiente el procesador, por consiguiente la batería en las computadoras dura más, la batería, y otro beneficio, calienta menos. No tienes que usar batería, tiene el beneficio que calienta menos, entonces no se usa la batería. Presentaron un Apple TV nuevo, 4K, y presentaron también, como mencioné, la iPad nueva, iPad Pro nueva de 12 pulgadas, con el mismo procesador. A la misma vez que están presentando todas estas cosas positivas de la empresa, o estos productos nuevos que van a salir, ha salido un clase de revolú. Dos revoluciones grandes. ¿Qué es revolú? ¿Qué es revolú, Alex? A ver. Es increíble esto que voy a mencionar. La tienda de Apple, el Apple Store, representa $64 billones al año para la empresa Apple. 64 billones con B de bueno. Con B de bueno, 64,000 millones en español correcto. Uy. Es un montón de dinero. Si tú tienes, y ahora mismo ellos están en el escrutinio
el Senado de los Estados Unidos por dos razones. Número uno, si es un monopolio, y número dos, si las prácticas de Hacienda son justas para todos los que están en ese mercado. Mientras ellos están en este escrutinio, un individuo desde la casa, o sea, esto no es una organización, esto no es una empresa grande, esto no es un consorcio de consultores, no, esto es un tipo desde la casa, un señor desde la casa, que se ha dedicado, se llama Costa Eleutonius, se ha dedicado a tratar de evaluar cómo funciona esta tienda digital y qué tan justa es la palabra, esta tienda para competidores, y un aspecto que nadie había mirado es para el consumidor. Eso es donde más riesgo hay para Apple, si encuentran que no es beneficioso para el consumidor el modelo de negocio. La gente cree que porque lo estás comprando a través de la empresa Apple, a través del Apple Store, pues ya hay una garantía de que, bueno, la aplicación está aquí. Bueno, pero este señor encontró que hay aplicaciones, por ejemplo, hay una aplicación de un horóscopo. ¿De un oso? Horóscopo. Ah, horóscopo. Que genera millones y millones de dólares en un esquema que él considera que es fraudulento, porque el horóscopo te da 7 días de trial, en las letras chiquitas te dice, si no cancelas en esos 7 días, específicamente 24 horas antes de que se acabe el último día, te van a cobrar $9.99 semanal. Semanal. Y no hay cómo cancelar después. ¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo va a ser Son eso? $520 y 100 millones las personas que han caído en este. La empresa Apple no los ha protegido. La empresa Apple tiene que estar consciente de que esto está pasando. Es obvio, pero como la empresa Apple se gana una comisión bien grandota de esos $9.99, están dejando que esto ocurra. Y a pesar que hay más de 17,000 reviews de quejas con una sola estrella, la empresa Apple presenta esta aplicación 4.5 de calidad, 4.5 de calidad, porque de las 15,000 solamente está contando las primeras 330. Ok. Yo creería que los reviews es el promedio de todos los reviews que ha hecho la gente. Aparentemente ellos la ventana de review que quieren escoger para empezar las aplicaciones que dejan a la empresa. Alex, ¿por qué tú crees que Apple se está lavando las manos? ¿Qué puede estar pasando para que Apple, si está consciente de que es un abuso al suscriptor, ¿por qué se lava las manos? La única explicación es dinero. La única explicación es dinero, es que normalmente las aplicaciones medios están bien baratos, o $2, $3, se acabó, y los $10 una cara al año. Pero hay ciertas aplicaciones que le permiten a Apple hacer una ganancia enorme. Ajá. Y sin decírselo a la gente, la está empujando. Sí, está guisando. Está en el guiso. Otra aplicación también similar, que también funciona en un esquema parecido, es una aplicación de grabar, de grabar las conversaciones. Se llama iPod Record. Una aplicación que la mayoría de la gente dice después que la instalé, nunca funcionó. Pero también tiene un costo de $4.99 a la semana. ¡Wow! Y mucha gente no ha podido ni usarla ni una sola vez. Pero después que pase el trial de 3 días, está frito. Tienen que pagarlo como quieran. Año completo. Oye, Alex, tú sabes que cada vez que Apple hace una presentación de productos, la gente siempre se manifiesta de manera bien satisfecha. Pero eso viene pasando por mucho tiempo ya. Aún así, Apple sigue siendo súper poderosa, ¿no? Igual de poderosa. Ellos tienen un fan base gigantesco. Y la realidad es que muchos de los productos de ellos son más fáciles de utilizar
estar más eficientes o tienen un mejor diseño, es más atractivo. Aparte de que tienen el estatus. Uno dice, yo tengo un iPhone, yo tengo esto o lo otro. Pero lo que está ocurriendo es que ahora nos están mirando bien y están notando que dentro del negocio hay áreas en donde hay gris. Aparentemente han habido actividades, vamos a llamarle, que pudieran mejorarlas. Vamos a darle la duda de que no es intencional, pudieran mejorarla para que no se afecte el consumidor, que es el que se está consumiendo. Estamos diciendo que Apple lo está haciendo. Son suplidores de la tienda, pero ellos lo han permitido. Que si yo tengo el monopolio y yo soy quien controlo la tienda, también tengo alguna sobre la calidad que voy a permitir en mi tienda. Ok. Entonces, a la misma vez, por otro lado, uno de los suplidores principales de diseño de Apple, que se llama Quanta, le hackearon los servidores y le están pidiendo, esto está pasando ahora mismo, una recompensa, porque se llama un ransomware, un ataque cibernético de Rusia. Este sí que ya lo están verificando y el ataque fue de Rusia. Le están pidiendo la fricolera de 50 millones de dólares. Wow. O van a compartir con el mundo todos los esquemáticos de todos los productos que Apple tenía en el servidor hasta el 2023, viendo los productos nuevos que acaban de salir. Cuando tú dices Rusia, ¿te refieres al gobierno de Rusia? O sea, no un hacker de Rusia. Hacker en Rusia. No estoy hablando del gobierno. Okay. Hacker en Rusia. Muy bien. Porque desafortunadamente en Rusia se ha vuelto una industria el que los hackers vivan allá, porque no es tan fácil buscar un hacker allá en Estados Unidos. Ok. Una compañía tecnológica como Apple, que te hackeen de esa manera y te roben los planos de esa manera, ¿demuestra debilidad o es que realmente los hackers están tan y tan duros y tienen tanta tecnología de punta como para lograr tanto éxito? ¿Por qué los hackers son tan efectivos? Número uno, no hackearon a Apple, hackearon a Quanta, uno de los suplidores. Ok. Entonces, pero aquí volvemos otra vez a mencionar el eslabón más débil de parte de la cadena, y uno de los problemas que estamos teniendo en el mundo actualmente es que no se sabe cuál es ese eslabón. Puedes en tu compañía tener toda la protección del mundo, uno de los suplidores tiene acceso a tu data, tú tienes que ser responsable de exigirle que tenga la misma seguridad, el mismo nivel de seguridad tuyo, con la data de tu empresa. Ese es parte del assessment que hay que hacer cuando estamos hablando de seguridad. Okay. Hasta dónde llega información confidencial y cómo la vamos a proteger. Sí, ok. Y esto en todas las áreas, incluyendo el gobierno, es más sencillo. El área de salud. Okay. Hay mucha información de cada ciudadano en los diferentes hospitales, necesariamente los hospitales de seguridad ahora mismo. Sistemas que tremendados, siguen creciendo y añadiendo, y en cualquier parte que haya un enlace débil, ahí pueden entrar los hackers. Alex, tengo que acortar un poquito el segmento. Hoy tenemos bastante dificultad con el audio. Tenemos un video perfecto y te estábamos escuchando en las transmisiones anteriores de manera perfecta, pero el audio tiene como un gate. Tú eres un experto en audio. Tiene un gate demasiado fuerte y nos cierra mucho tu voz y a veces no logramos escuchar que terminas la oración de tan majaderito que está ese gate esta mañana. Verificamos acá y nosotros más o menos estamos normales. Yo sé que tú me vas a decir lo mismo allá, así que no tenemos una explicación inmediata de por qué está pasando, pero por lo menos hasta aquí entendimos bastante lo que nos expusiste. Qué pena, porque yo le quería preguntar, pero se la dejo para la próxima, Alex, sobre los ovnis.
La noticia de esta semana. Oye, sí. Yo quería escuchar Esa es buena, la opinión de él. No hay problema, entonces lo que hacemos, ajustamos, le buscamos qué es lo que está pasando, pero ya casi estamos llegando. Ya tenemos el video, nos falta el audio. Mira, ahí Sí. se escuchó mejor. Ahí ¿Qué está hiciste? mejor, sí. ¿Qué botón le diste? Porque Sí. No toqué nada, puede Exacto. tener internet. pues para la próxima nos hablas de un poquito de esto de los ovnis. ¿Qué es Sí, lo sí, que está claro que pasando? el Pentágono El está, Pentágono, está ajá. admitiendo, el Pentágono de Estados Unidos por primera vez está admitiendo de que, Sí. ¿verdad? Hay objetos voladores no identificados. No identificado. Sí, y el vínculo que tienen ellos con Alex Ochart, esa es la parte más... Ah, bueno. Esa es la que más nos Esa es la parte preocupa. interesante. Tienen que admitirlo porque es que han habido muchos videos recientemente, incluso videos, salió un video de unos pilotos de la Fuerza Aérea en donde ellos estaban persiguiendo, ellos le llaman el tic-tac, una nave que parecía un tic-tac y que volaba de una forma que no hay explicación, no hay tecnología que conocemos hasta ahora que pueda hacer el vuelo que estaba haciendo este tic-tac. Pero Alex, las fotos que están presentando, yo las he visto, eso se ven viejas. O sea, esas fotos son las mismas que hemos visto durante años. Y adicional a eso, entonces recuerden que cada vez que sale una noticia como esta, el Internet le inventa su parte. No Ok. puedes creer todo lo que veas en Internet porque mencionan una oración y el Internet le pone encima 20 fotos, videos de las películas y los mañana aterrizan según el Pero Alex, el video que vi es de Fox News. Sí, Es de Fox News. sí. Sí. No, volvemos otra vez. Lo del tic-tac yo lo vi también y es impresionante. Y eso es de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por eso, Un video. ¿qué tú te sospechas de por qué el gobierno ahora viene a admitir que en efecto lo que habían negado toda la vida, ahora están diciendo, mira, sí es verdad? Es que ahora todo el mundo tiene un celular en la mano Ok. y no hay forma de negar cosas que están pasando. Ok. O sea, ¿tú crees que están pasando cosas y que no es creación de la tecnología? Porque sí hay tecnología para inventarse una cosa que vuele de esa manera y que la gente lo vea por ahí. Sí, pero que el Pentágono diga que es un ovni, ¿En no. serio? Acuérdate que es el Ajá. Pentágono de Estados Unidos, Fernanda. Está hablando de la agencia de seguridad top de la nación americana. O sea que... No es quien hizo el video, Por es eso- quien está diciendo, eso es real, es el Exacto. Pentágono. No es un chiste. pero Claro, estarán- es un chiste. pero estarán diciendo ¿En serio? la verdad ellos. Y antes de ellos decir que es real, ellos lo tienen que haber pasado por los expertos para confirmar que Exacto. no es un video fabricado ni nada de esto. Exacto. Por eso es pero que espérate, quiero, por eso es que quiero Aquí que la nos noticia explique. no es el ovni, la noticia Exacto. es que el Pentágono ¿De dice, dónde viene? existen. Pero espérate, Esa no. es la noticia, Ahora- es el ahora- Pentágono. ahora ustedes Que me es están la primera asustando. vez, Alex, es la primera vez que lo aceptan abiertamente así. Digo, para mí sí. La ¿Sí? primera vez que lo aceptan oficial, Sí. porque Exacto. en muchos casos se ha dado oficiales del Pentágono que de forma individual han dicho algo Ajá. y luego se han retractado, porque mira, le jalan las orejas, mira, tú no puedes decir eso, aunque tengas pruebas. Pero esta es la primera vez que oficialmente lo mencionan. Exacto, lo admiten. Esa es la noticia. Ahora estoy asustado. Exacto. Sí. Yo estoy bien asustada cada vez que te veo, cada vez que te miro. Mira, yo miro a Fernando. No. Ay, Dios mío. Es un do, es un do. Ese es para Yo tengo a añadirle- Fernando para original añadirle aquí, o es un doble. Para añadirle al estrés que tiene la gente, pues ahora le tiramos encima ovnis. Exacto. Para añadir al estrés. Exacto. Mira, papá, millón de gracias. Ay. Gracias a ustedes, bendiciones siempre. Dios te cuide, Hasta la buen día. próxima. bendiciones. Alex Ochart, tremendo. Y por ahí viene Lorel Quiles. Hoy hay adoración backstage más Sí, adelante. señor. Así es. Así que nadie se vaya. Esto se pone cada vez mejor.